Soy Antonio López Corral. Bienvenidos a la plataforma de Estructuralia. Queremos, como sabéis ya, daros una introducción al curso, a la tercera edición del curso que organizamos sobre concesiones y demás colaboraciones públicas o privadas y el futuro de las infraestructuras en la situación de este momento crítica que tenemos en Europa y en algunos otros países en relación con las infraestructuras, los equipamientos y los servicios. La idea de este curso, como sabéis, que está concebido con criterios de excelencia, es dar un conocimiento solvente a los profesionales que los vayáis a hacer, de tal manera que vuestra aproximación al tema de las colaboraciones público-privadas para la provisión de infraestructuras, equipamientos y servicios se haga de forma que podáis, el que lo desee, orientar su vida profesional en este campo. Básicamente lo que queremos es alcanzar dos objetivos. Por un lado, intentar demostrar con datos objetivos que el mundo de las colaboraciones público-privadas es un mundo que tiene un futuro extraordinario y que, dada la situación en que nos desenvolvemos en este momento, de crisis de las administraciones públicas en cuanto a su capacidad de mantener el gasto que hasta ahora venían arrastrando, ya resulta imposible, de tal manera que buena parte de las inversiones que no sean en políticas sociales van a tener que derivarse necesariamente hacia inversiones con colaboración privada. Eso por un lado, de tal manera que esto va a ser una apuesta ganadora para aquellos que opten por este camino profesional. Segundo, intentar acreditar que el material y el programa docente que vamos a desarrollar y los manuales que hemos elaborado y los casos que vamos a impartir a lo largo del curso van a permitir desarrollar un nivel académico y práctico del máximo nivel, puesto que nosotros lo que hacemos es aplicar en lo que es una equivalencia a 100 horas docentes lo que desarrollamos en un máster en toda regla, que es de la Universidad Politécnica de Madrid y que desarrollamos en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, de Canales y Puertos, para formar profesionales del mundo de la administración, del mundo de los promotores e inversores, operadores, financiadores y, en definitiva, cualquier profesional que se vea relacionado con estos temas. Dicho esto, tenemos preparadas unas presentaciones que vamos a desarrollar en colaboración con los profesionales que estamos presentes en la sede de Estructural en este momento, que son Fernando Gutiérrez de Vera, por un lado, que es codirector del máster Infraestructuras, Equipamientos y Servicios, y dos profesores también del máster y que también son profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, que son Vicente Alcaraz y Juan Molina, que irán interviniendo en la presentación de tal manera que podemos y os proponemos que detrás de las pequeñas intervenciones que hagamos cada uno de nosotros, una vez terminadas estas, podemos hacer preguntas y podéis interrumpirnos para que aclaremos cualquier duda que se pueda presentar. Bien, dicho esto, y pasando ya al avance del avance, lo podemos hacer de las distintas pantallas. Sí. Ah, en cada una de ellas, ¿no? Tal cual la vamos a ver. Bueno, esta es la presentación de partida que vamos a haceros. Si me deja esto, yo creo que podremos avanzar. Bueno, esta es una primera pantalla que recoge un poco la situación en que se encuentra el tema de las colaboraciones públicas-privadas y la razón por la cual se encuentra en este esquema. El escenario de trabajo nuestro es un escenario internacional. Y aquí lo que describimos son, pues, por
número de alumnos que van a estar matriculados en España, en Europa y en el mundo, vamos a poner por un orden lo que pensamos que el escenario puede dar de sí, empezando por el de España. Ahí ponemos unos flashes que concentran nuestro pensamiento sobre el tema. En el caso de España, sabéis que está en una situación crítica en este momento en relación con la capacidad de gasto que tienen las administraciones públicas. Se ha hablado ya de una priorización de los gastos sociales en sanidad, en educación y en pensiones. Las restricciones han de venir por dos vías, por la vía de la inversión y por la vía de que el escenario macroeconómico genere una dinámica positiva que reduzca los intereses de la deuda pública. Esos son los dos márgenes con los que va a contar las inversiones en este momento. Por tanto, gasto público en presupuesto lo vemos prácticamente eliminado, básicamente a cantidades residuales, y lo que habrá es, como se dice en el último párrafo, es un propósito del nuevo gobierno de utilizar la colaboración con el sector privado para llevar a cabo las inversiones que supongan que imputen gasto a las administraciones públicas por razones de la restricción a que antes me refería. En lo que se refiere al escenario europeo, los gastos que pintan la situación en España están pintando también en el resto de países europeos. Tan solo en los países que son grandes receptores de fondos estructurales y de cohesión, vemos previsible que tendrá que haber una capacidad de gasto presupuestario destinado a acompañar estos fondos para que se puedan recibir por los países beneficiarios, pero en cantidades que prácticamente van a dejar las inversiones en lo que es acompañamiento a estos fondos europeos. En lo que se refiere al resto del mundo, nosotros vemos un escenario muy favorable, tanto en América Latina como en América del Norte, en Asia, en Australia e incluso de forma incipiente en África. Lo que vemos del futuro de las colaboraciones público-privadas en estos mercados ofrece un ámbito que vamos a analizar dentro de unos momentos, que es muy prometedor para los profesionales que se dediquen a estos temas. Déjame añadir, Antonio, entre otras cosas, para ver si es verdad que esto funciona de esta manera mágica, que cuando uno habla se reproduce su propia imagen, que lo que sí hay claramente en la Unión Europea es la voluntad de utilizar al máximo la colaboración público-privada, hasta tal punto que la misma se recomienda a los países para todos los proyectos transnacionales y se reserva la participación en subvenciones de la Unión Europea a aquellos proyectos de colaboración público-privada. O sea que el instrumento o el deseo del instrumento está presente tanto en la Unión Europea como en determinados países de la propia Unión Europea. Eso es lo único que quería añadir a lo dicho por Antonio. Perdón. Dicho esto que acaba de comentar Fernando, para los que estéis menos introducidos en el tema, querría hacer unos comentarios básicos. Nosotros somos conscientes de que en el grupo de personas que van a participar en la tercera edición lo va a haber desde profesionales que están trabajando en proyectos concretos a profesionales que quieren acercarse a ellos de tal manera que muchas veces tendremos que arrastrar los conceptos desde criterios muy básicos, y en esto tenemos que pedir comprensión por parte de aquellos otros que ya estáis en el mundo de las relaciones público-privadas, porque va a resultar necesario a fin de mantener a todos los participantes integrados en los proyectos, en los casos y en el seguimiento de la materia que nosotros vamos a hacer a través de nuestros tutores. Entonces, básicamente lo que quiero decir ahora es que las colaboraciones público-privadas consisten en que las administraciones públicas y los entes públicos puedan desarrollar su actividad en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos y de interés general por una vía que no es la directa, sino a través de lo que llamamos vías indirectas con la ayuda de un colaborador privado. Es decir, muchas veces los proyectos lo hace directamente la administración desde sus propios servicios centrales, otras veces utilizan entidades públicas
y otras veces pueden utilizar un colaborador privado que puede acompañar a la entidad pública o puede ir solo. Esas dos vías son posibles para el caso de las colaboraciones público-privadas. Básicamente lo que hace, y con esto me refiero al segundo párrafo de esta pantalla que tenéis presente, el colaborador privado lo que hace es, una vez que ha firmado el contrato, llevar a cabo las inversiones que necesita, el mantenimiento de esas inversiones y la prestación de un servicio sobre los activos así creados, y todo eso durante un periodo de tiempo determinado, que es el tiempo de duración del contrato. Ese tiempo debe permitirles recibir, a cambio de la prestación del servicio que realiza sobre una inversión que ha llevado a cabo el propio colaborador privado, que se pueda resarcir, recuperar su gasto de inversión y su gasto de mantenimiento y explotación, y finalmente obtener un beneficio razonable en función de los riesgos que se le hayan transferidos a través del contrato. Hay que tener presente que esta colaboración privada para la prestación de servicios de una administración que pueden requerir la constitución de unos activos subyacentes para prestar el servicio encima de ellos, son de responsabilidad pública. La titularidad jurídica de los activos es también pública, aunque desde el punto de vista económico, mientras dure el contrato, van a estar en el balance del sector privado, pero serán de titularidad jurídica pública, y por tanto en el devenir del contrato se pueden producir circunstancias por las cuales las administraciones, que son las titulares y responsables de los activos y los servicios que se van a prestar sobre ellos, pueden recuperar esa responsabilidad inmediatamente y prescindir del sector privado, siempre por razones tasadas previamente en el contrato o en la ley que lo regule, y por supuesto, si esto ocurriera, siempre indemnizando por el daño emergente y a veces incluso por el lucro cesante al colaborador privado que participa y colabora con la administración en la prestación del servicio. Fernando quiere hacer un comentario. Es el comentario de que todo esto, yo creo que nace, no sé si se me ve, a ver, vamos a abrir esto. Sí, esta mañana en un periódico económico de ámbito nacional español aparecían las conclusiones de las ciudades sostenibles y de una reunión y un entorno sobre ciudades sostenibles. ¿Por qué traigo esta colación? La realidad va cambiando, la vida social es cada vez más compleja. Los instrumentos para resolver problemas colectivos se están no solo en manos de las administraciones públicas, sino en manos de organizaciones que son capaces de poner un conjunto de recursos distintos y muchas veces novedosos al servicio de los ciudadanos. De ahí nace la colaboración público-privada. Nace de la complejidad de la vida social y de la necesidad de aportar todo el conjunto de experiencias de que se dispongan en tecnología y no solo de medios financieros para obtener la mejor solución posible. De manera que este es el hecho que justifica, no es un instrumento financiero, no es una sustitución de las administraciones en los servicios tradicionales. Es que aquí hay un cambio de paradigma. Creo que eso es lo que me importaba señalar. Este cambio de paradigma al que se refiere Fernando va a significar en los próximos años algo que nosotros ya empezamos a ver y que espero que en muchos países se esté viendo también, que es que las actividades de prestadoras de servicios de las administraciones y las promotoras de inversiones y equipamientos para prestar esas prestaciones razonablemente van a ser públicas en la medida en que la responsabilidad va a corresponder a las administraciones, pero no necesariamente las administraciones las tienen que llevar por sus propios medios, sino que pueden acudir a una colaboración privada para que les ayude a hacerlo de forma eficiente. Y esto, por los datos que manejamos nosotros y en lo que a España se refiere, puede significar fácilmente 1/5 del presupuesto actual de las administraciones públicas. De manera tal que estaríamos hablando, teniendo en cuenta el peso específico medio en un país europeo de lo que significa el presupuesto, y suponiendo que ese 1/5 al que me refería antes se presta en régimen de colaboración público-privada, podríamos estar hablando de entre un 10 y un 15% del PIB de las administraciones públicas
lo que constituiría esa industria en la que los colaboradores privados colaborarían con la administración para prestar estos servicios que actualmente en muchos casos lo hace directamente la administración y que no tienen ninguna necesidad de hacerlo, sobre todo si quiere introducir, como estamos obligados ahora en las reformas estructurales europeas, con la eficiencia y con el gasto público minorado que le corresponde a una administración eficiente que sabe hacer su trabajo, que es responsable de hacerlo, es responsable de prestar el servicio, pero necesariamente tiene que economizar en los gastos con que los preste. Es decir, vamos a ver que la sanidad no necesariamente tiene que ser administrada por un administrador público, puede ser hecha en colaboración con la administración pública por un colaborador privado, y así vemos hospitales en concesiones. Va a ocurrir lo mismo con la educación, con las instalaciones deportivas, con las instalaciones o con los servicios de protección contra incendios, con la energía. Por referirme a una cosa que va a producir una cierta sonrisa en vosotros, los cementerios no tiene por qué llevarlos directamente una administración ni una empresa pública, los puede llevar un gestor privado. Y esto va a significar que en un ayuntamiento o una mancomunidad de municipios, buena parte de estos servicios, en vez de eliminar ayuntamientos, una alternativa puede ser que buena parte de esos servicios, de forma mancomunada, puedan ser desarrollados por un colaborador privado en vez de una administración pública. Y eso lo vemos venir y se está produciendo ya en alguna administración española de forma claramente evidente. Bien, dicho esto, voy a pasar a una siguiente pantalla antes de pasarle la palabra a los tutores que también participan con nosotros en el curso. Básicamente quiero hacer un comentario sobre otras características de las colaboraciones público-privadas, que es que normalmente, y en lo que llamamos el marco regulatorio de corte continental napoleónico, que es el común en los países europeos no anglosajones, y en el caso de los países latinoamericanos, pues la generalidad de los marcos normativos que se dan en los 17 países del centro y sur de América, estos contratos suelen estar tipificados con mayor o nivel de detalle. Podríamos ir desde un extremo como es el español, donde la tipificación llega a ser reglamentista, en el sentido de que cuando se aplica un contrato de estos, básicamente la administración recoge los contenidos de la ley y los puede llevar directamente a un caso singular, a lo que podría ser una concepción mucho más liviana, mucho menos regulatoria del contrato, como ocurre en otros países latinoamericanos, que prácticamente, salvo quizás en el caso de Chile, pues llega a ser la generalidad de lo que ocurre en la mayoría de estos países. En algunos incluso no hay siquiera marco regulatorio y lo que se coge son principios generales de la contratación de las administraciones públicas, como puede ocurrir en el caso de México, hasta tanto no se apruebe la ley que ahora mismo ha sido aprobada por el Senado y está pendiente de ser aprobada en el Congreso. Con esto lo que quiero decir es que cuando hablamos de las colaboraciones público-privadas lo vamos a hacer con un ámbito genérico, porque detrás de esta concepción que llamamos de corte continental napoleónico que hay en los países de origen hispánico, hay otra que es la que se da en los países anglosajones, donde la tipificación no existe, sino lo que hace es desarrollarse un contrato y se negocian estos contratos o se trabajan en colaboración con el sector privado, pero que en la práctica lo que está ocurriendo en estos momentos es que estos países anglosajones están estandarizando los contratos de tal manera que no se trabaja desde cero, como ha venido ocurriendo en los últimos años, sino que cada día se parece más el modelo anglosajón al modelo al que me estaba refiriendo antes de corte napoleónico. Por tanto, siempre haremos distinción cuando elaboremos o desarrollemos los casos en una situación y en otra, de cuál es la opción anglosajona, de cuál es la opción más de corte continental al que me refería antes, para que se vea un poco la distinción de lo que está ocurriendo en cada caso y cómo se puede gestionar
con un modelo y con otro esta situación. Y finalmente, quiero, como sé que muchos de vosotros ya empieza a acumular un trauma infantil de la distinción entre una colaboración público-privada y una concesión, y que seguro que alguno de vosotros tiene la duda de en qué se diferencia una y otra, digamos que las concesiones son colaboraciones público-privadas y podríamos decir que son las colaboraciones público-privadas por excelencia. ¿Y qué significa esto? Pues que en esa colaboración público-privada se han transferido los riesgos al sector privado que la administración desea transferir en cantidad suficiente como para que la operación de inversión no figure como gasto público, sino que aparezca en el balance de las cuentas del privado, del sector privado, y por tanto estas inversiones no imputen a la FMI. Esto significa que estas colaboraciones público-privadas tienen que tener muy bien diseñados los riesgos a transferir para que esta condición se cumpla. Pero dicho esto, la mayoría de las colaboraciones público-privadas no tienen por qué ser concesionales. Pueden no ser concesionales y por tanto también vamos a hacer una distinción entre una y otra para que tengáis en cada caso que estudiemos cuál es el criterio que identifica que estamos en una concesión o que estamos en una colaboración público-privada no concesión. Bien, dicho esto, bueno, tengo una intervención que quiero hacer Vicente Alcaraz respecto al tema de CO2. Buenas tardes. Quiero aprovechar lo último que estaba mencionando Antonio sobre toda la transferencia de riesgo para, recapitulando un poco lo que habían dicho Fernando y Antonio hasta ahora, es decir, que efectivamente las colaboraciones público-privadas son unos instrumentos muy potentes y muy útiles que están a disposición de muchísimas administraciones que ya tienen un marco legal y un montón de otros requisitos que son necesarios. Pero también poner de manifiesto algo que, por ejemplo, ilustra todo el tema de la transferencia de riesgos, que es la gran complejidad que tienen estos instrumentos. Y además, el problema que tienen es que estos instrumentos, estas colaboraciones público-privadas mal utilizadas, pues se pueden convertir en un arma de doble filo, ya sea para cualquiera de los que participan, ya sea una administración pública que al final pues se encuentra con que un proyecto no le sale adelante o que aumenta su déficit y su endeudamiento, o ya sea para una empresa privada que se encuentra que asumió más riesgo del que podía gestionar y pierde su capital, o ya sea para un financiador que se encuentra que toda la deuda que puso a disposición de la empresa concesionaria pues no consigue recuperarla, está atascado. Se trata de instrumentos que son muy complejos para todo el mundo. Es por eso que consideramos que hace falta de verdad una formación específica para poder entender bien esto, y sobre todo una de las características fundamentales que nosotros vemos es que el éxito reside en que al final todos los participantes encuentren el interés en llevar a cabo este proyecto, los participantes, administraciones públicas, financiadores, promotores, operadores, usuarios. Y luego también una cosa que facilita muchísimo que esto se lleve a cabo es que consigan entender todos el punto de vista de los demás, que es algo que, bueno, fuera del ámbito de las colaboraciones públicos-privadas, pues también es útil, pero aquí digamos que es fundamental, solamente matizar esto. Muy bien, pues vamos a pasar a otra pantalla para que se vea la relevancia del mercado en inversiones en colaboraciones público-privadas en Europa. Y ahí hemos dibujado, en honor de nuestros posibles participantes españoles, cuál es el papel que desarrollan las inversiones españolas en este conjunto. Y a pesar de nuestra crisis económica, que se da la importancia que ha tenido en el año 2010 el mercado español respecto al europeo. Estamos en uno de los mercados importantes y esto es porque se ha tomado conciencia de que las colaboraciones público-privadas constituyen una magnífica ayuda a las administraciones públicas para que se puedan producir las prestaciones de servicios que desea la administración por vía indirecta. Fernando, ¿quiere hacer algún comentario? Le paso a... Yo quiero haceros observar, si lo permite la pantalla, que estos contratos, y aquí estamos reflejando los miles de millones de euros de inversión. Si pensáis
estamos hablando de que un contrato de estos como media puede tener 100 millones de euros de inversión, pues lo que estamos reconociendo aquí es un hecho que se verá más adelante en otra pantalla, es que los países estamos sembrando los servicios de nuestro propio país de un conjunto de contratos que van a durar 20 o 30 años, porque eso no lo hemos dicho hasta ahora, pero es característico de estos contratos de colaboración público-privada a largo plazo. Estamos sembrando el país de contratos que van a durar 20 o 30 años hasta que se llegue a la amortización de la inversión que así se ha producido, lo cual es absolutamente sustancial desde mi punto de vista para darse cuenta de la responsabilidad de conseguir que estos contratos sean sólidos, sean serios, sean claros, sean suficientemente precisos y tengan la resolución implícita de todos aquellos problemas. Parece que hay un problema técnico donde quieren acercar la cámara. De todos aquellos problemas que puedan surgir a lo largo de 25 o de 30 años. O sea que la responsabilidad de la creación de un sistema concesional en el que un contrato no dura 2 años o 3 años, sino dura 30 o 40, es algo que debe pesar en la mente de todos nosotros. Este es un contrato serio e importante. Y cuando no España o Europa, sino el mundo ha decidido lanzarse por este camino, solo es porque está convencido de que la complejidad de los problemas que estamos afrontando requiere actores que puedan afrontarlos y que puedan afrontarlos con un horizonte de largo plazo y no con horizontes inmediatos. Que si nos referimos, es que he quitado el dedo de una tecla que si no lo tienes apretado no funciona. Perdóname. Si la importancia de estas relaciones público-privadas en el mundo no es exactamente paralela a ninguno de dos factores sustanciales. Uno es de las necesidades que tiene el mundo para el desarrollo. Evidentemente en este cuadro podemos decir que los sitios donde más necesidad hay para invertir y desarrollar, llámese África, por ejemplo, pues no son los sitios donde más se ha invertido. O sea, esta injusticia relativa ahora la compararemos y entenderemos por lo menos su motivo. Otra cosa es que simpaticemos con el motivo. Esa es la primera parte. La segunda es que tampoco existe un paralelismo exacto entre la aplicación de la colaboración público-privada y el PIB o el nivel de desarrollo del área en que se produce. Vamos por partes. Por tomar esta segunda parte, fijaros que en Europa tenemos el máximo de aplicaciones de inversión por colaboración público-privada, 350.000 millones. Pensemos en contratos de media de 100 millones de euros para acercarlos a nuestra realidad y serían 3.500 contratos desde el año 85 hasta la actualidad, o sea, en un periodo de 15 años. Mientras que en África y Oriente Medio, pues en realidad es como si hubiera habido 300 contratos. O sea, pero incluso en Europa, si la comparamos con Estados Unidos, nos damos cuenta de que Estados Unidos tiene un retraso absoluto en el desarrollo de concesiones. Y aquí es muy interesante señalar que no es que tenga un desarrollo o un retraso absoluto porque Estados Unidos esté muy bien dotada de infraestructura de la que resolvemos con concesiones. Estados Unidos reconoce claramente y de forma manifiesta que su problema de infraestructura es un desastre y que en la ciudad de Nueva York hay 3.000 puentes a hacer nuevos y 12.000 puentes a reparar, solo en esto. Pero simplemente no ha tenido la capacidad, dada la complejidad de su entorno legislativo, de desarrollar una estructura jurídica y formal tal que permita en todos los estados aplicar el sistema. Sí hay estados concretos, por ejemplo Texas, que van muy por delante de los otros en la aplicación del sistema y que están beneficiándose de una duplicidad. La primera, ser los primeros en Estados Unidos, que naturalmente es mejor que ser los primeros en África. Y segundo, utilizar los recursos que el gobierno de Estados Unidos, a través de una serie de mecanismos de inversión, ha puesto a disposición de aquellos que apliquen la colaboración público-privada, como está ocurriendo en Texas o en Florida
o en algunos o en Indiana o en algunos otros estados. Segundo, es importante subrayar el fenómeno de Canadá. Canadá, y parece que estamos hablando de concesiones de infraestructura, y para mí es satisfactorio decir que Canadá lo que ha empezado a resolver es su problema hospitalario, que es un problema sustancial. Y la aplicación de Canadá de concesiones va en dos sectores. Uno, infraestructura de carreteras, y dos, problemas hospitalarios. Y si comparamos las dimensiones relativas de Estados Unidos y Canadá, pues realmente vemos que el avance de Canadá con respecto a Estados Unidos es notable, puesto que para establecer una determinada proporción, supongo que sería razonable decir que si Canadá tiene 45.000 millones en proyectos de infraestructura, Estados Unidos debería tener 450. Bien, este no es el caso. O sea, cada país va aprovechando esta posibilidad en función de sus propias características y, segunda parte, de la seguridad jurídica que ofrezca a inversores que estén dispuestos a sacarle las castañas del fuego a determinados problemas de ese país, esperando 15 o 20 años a ir recibiendo el retorno de su inversión. Porque lo que no hay que olvidar es que en estos contratos de 30 años, más o menos hay que esperar casi hasta la mitad del contrato para empezar a recibir dividendos. Lo que quiere decir que un país que no ofrezca una seguridad razonable de que dentro de 15 años va a tener un gobierno estable que se atenga a las obligaciones de pago que asumieron otros gobiernos de hace 10 o 15 años, difícilmente va a poder utilizar el instrumento. Lo cual explica por qué el instrumento es intrínsecamente injusto, en el sentido de que aporta capital a aquellos sitios que realmente son más ordenados. Y como normalmente los sitios que son más ordenados, al mismo tiempo y en paralelo, pues han tenido un desarrollo económico preliminar o un desarrollo social previo, pues lo que ocurre es que este instrumento de desarrollo, más que un instrumento de desarrollo de los países más necesitados, es un instrumento de desarrollo del que se sirven más aquellos que tienen más seguridad jurídica. De ahí la preocupación de las instituciones multilaterales de decir, nosotros como multilaterales, ¿qué podemos aportar a este fenómeno del desarrollo concesional? Y esto nos daría un capítulo entero. Vicente pide la palabra. Sí, algo interesante que ha dicho Fernando es que tiene toda la razón del mundo, es que ahí están las cifras que hablan por sí solas de dónde se ha producido la inversión gracias a las colaboraciones público-privadas, que era pues en el mundo ordenado, en el mundo que daba garantías. Lo que pasa que es que a todo el mundo, otra forma de verlo, en el contexto en el que nos encontramos, que hay una crisis financiera a nivel internacional. Algo que sí está pasando es que incluso el mundo ordenado, que ya está preparado para recibir inversiones bajo este tipo de formato, están compitiendo entre sí. Ahora mismo ya hay inversores que tienen experiencia en varios de estos países, de estas regiones, y entonces a la hora de plantearse una inversión, para ellos ya no es como las empresas españolas cuando empezaron aquí a echar los dientes, pero no se planteaban el irse fuera. Ahora ya hay muchas empresas que ya tienen experiencia internacional y entonces a la hora de plantear los proyectos de inversión que tienen, pues ponen encima de la mesa proyectos, todos de ellos en países desarrollados y que tienen un marco que permite hacer esto. Y esto sí que es algo previsible, el que aumente la competencia, pero es una competencia, pues en Estados Unidos será primero una competencia entre los diferentes estados según vayan desarrollando su legislación para poder recibir inversiones. Pero es que incluso Estados Unidos estará compitiendo con Canadá, estará compitiendo con países europeos. Esto es una competencia mundial para actores también mundiales que están invirtiendo a nivel global. Un último comentario sobre este slide, sobre esta transparencia de esta tabla. Abajo se os explica que el total de inversión propuesta al mercado para ser financiada, o sea, aquellos concursos de proyectos que se presentaron al mercado, fue aproximadamente del doble de aquellos que fueron financiados. O sea, que no es tan fácil el conseguir interesar a los inversores en los proyectos. Una tasa de fracaso de un 50%, una tasa de éxito de un 50%, justifica claramente en contratos y concursos que pueden costar fácilmente más de $1 millón o más de $1 millón en su preparación, o incluso más de $1 millón a cada uno de los potenciales licitantes, justifica plenamente el que
la preparación sea eficaz y que las administraciones estén muy bien preparadas. De manera que esto requiere no solo actores que quieran participar en el proceso desde el punto de vista de dar soluciones, sino actores que den, me parece que no tengo la clase, pero sino actores que sean los propios gobiernos que crean entes, agencias, sistemas, procedimientos formales, procedimientos jurídicos que permitan que estos inversores potenciales acudan, liciten y resuelvan los problemas que se les están presentando. Perdonadnos los que no seáis de estos predios por esta pantalla. No la hemos hecho a propósito, proviene de una revista americana. En esta pantalla lo que se ve son los principales promotores internacionales en este mundo de la colaboración público-privada. Cuando digo que no la hemos hecho a propósito, no quiere decir que no nos sintamos satisfechos de que el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 7 o 8, por no poner hasta el número 10, sean españoles. O sea, que haya una industria en la que los 10 primeros lugares, hablo solo de infraestructura de transportes, no de todo, estén ocupados por españoles, pues es singular. Pero por no fijaros en esta pequeña muestra de vanidad local, fijaros en el total de número de proyectos bajo construcción u operación. 722 proyectos. Creo que esto pone de manifiesto el que, o sea, que tenemos concesiones bajo operación o concesiones en construcción y operación y todo lo demás. Lo que veis es que esto ya no es una teoría, ni es un ensayo. Esto es una industria. Y como tal industria está desarrollada, industria en la que participan financieros, participan promotores, participan ingenierías, participan consultores, participan constructores. Esta realidad es una realidad imparable. Es la realidad de que, de alguna manera, partes esenciales de la infraestructura de los países se han puesto en desarrollo en una confianza grande sobre el mundo privado. Vamos a la siguiente. Os tenemos que presentar cuatro o cinco transparencias que se refieren más bien a España. ¿Perdona? No entiendo nada. De la crisis, cómo está afectando la financiación, porque hay variantes inversores. Alguien ha preguntado sobre la crisis y la financiación, pero no tenemos algunas transparencias específicas dedicadas a eso. Pues si te parece, como vamos a hablar de ellos y vamos a aportar precisamente ese tema en el estudio que os vamos a poner de Price, porque veo aquí un comentario, se insiste que el pago no computa como deuda. Iremos a esto. O sea, no os preocupéis que todas estas preguntas son relevantes, por lo menos las que estoy viendo aquí como más ilustradas. Pero dejarnos hacer el planteamiento general y volvemos sobre ellas en la conversación. Bien, de lo que veis aquí en España, lo que veis es que España se ha servido ampliamente del sistema concesional. Se ha servido tan ampliamente que en cada año los tres niveles de administraciones y los distintos tipos de infraestructuras han estado utilizando el sistema concesional para una inversión del orden de lo que os decía yo antes. Paso a la pantalla siguiente. Las tres administraciones en conjunto han hecho, si acumulo todas estas cifras del 2003 al 2005, han hecho del orden de 50.000 millones de euros en inversión en unos 500 proyectos. Lo cual prueba que, digamos que la justificación de por qué los españoles se han lanzado internacionalmente a la aventura concesional se puede basar en una anticipación sobre esa propia aventura concesional en su propio territorio. Vamos a la siguiente. Aquí tenéis cómo esto se ha manifestado entre la Administración Central del Estado español, la Administración Autonómica y la Administración Local. Bien, esto quiere decir que realmente la Administración Central tiene menos proyectos, pero más grandes. La Administración Autonómica tiene una multitud de proyectos de distintas dimensiones y la Administración Local
también, pero en importe total menos importante. Vamos a la siguiente. Aquí tenéis cómo son los importes de colaboración público-privada en España por el número de obras por comunidades autonómicas. Aquí tenéis como 45, 29, 101, 82, 57, etcétera, obras se han podido hacer con esta solución. Vamos a pasar de las pantallas españolas a las siguientes. Vamos a ver. Aquí empezamos a entrar en el problema que antes nos planteabais. Fernando, se me están pasando pantalla a pantalla. Dime. Déjame que hay una pregunta hecha por un participante que le llama la atención de que en un estudio de una autopista andaluza el gasto por disponibilidad que tiene que acometer la administración pagándolo al concesionario no sea deuda pública, y pregunta cómo resulta posible eso. Digamos que hay dos tipos de gastos que puede hacer una administración. Puede hacer gasto corriente o puede hacer gasto de inversión. Cuando decimos que una inversión no computa en déficit, eso significa que la operación está en el balance del colaborador privado y, por tanto, la inversión está computando en su contabilidad y no en la contabilidad pública. En la contabilidad nacional, que es la que rige los criterios de lo que son las cuentas de las administraciones públicas y del sector empresarial, cuando la operación está en las administraciones públicas y está en su balance, eso puede dar resultado a un aumento de la inversión si la inversión no ha transferido riesgo y se ha mantenido en las cuentas económicas de la administración pública y por tanto está computando como déficit. Entonces, lo relevante de este caso es que cuando yo transfiero riesgo al sector privado, el sector privado lo tiene en su balance y la actividad de la sociedad concesionaria, la sociedad vehículo que se ha creado para soportar el proyecto, lo tiene en su cuenta, y esa cuenta es del sector de empresas y no del sector de las administraciones públicas en la contabilidad nacional. Por tanto, todo lo que ocurra durante la inversión está computándose en una contabilidad que no es la que corresponde a las administraciones públicas, y por tanto esto no afecta ni al gasto, ni al déficit, ni al endeudamiento. Todo ocurre en el mundo privado. Ahora bien, cuando esa administración tiene que pagar periódicamente un canon por los servicios que le presta el privado, eso ya no es un gasto de inversión, eso es un gasto corriente que se pagará mensualmente, trimestralmente, y por tanto en el momento en que se produzca el gasto, sí significará en la cuenta de las administraciones públicas un gasto que, por tanto, aumentará el déficit de la administración si no hay contrapartida en los ingresos para acometer ese gasto. Por tanto, resulta posible que en las cuentas públicas no compute la inversión, pero sí va a computar el gasto privado de los pagos del canon correspondiente según la calidad de la prestación del servicio, que periódicamente, con cargo al presupuesto de cada ejercicio, tendrá que hacer la administración al sector privado. Yo creo que esto puede aclarar a Manuel, que es el que hace la pregunta, esta cuestión. Creo que la pregunta es pertinente, y la contestación de que esto es un compromiso de gasto y tal nos podría llevar a mucha discusión. Es tan compromiso de gasto de alguna manera como el alquiler de un edificio en el que esté situadas las oficinas de la Junta de Andalucía y que sin embargo no va a contabilizar, a pesar de que no vaya a desaparecer esa oficina, todos los pagos pendientes en el futuro. O sea que aquí hay una serie de convenciones contables, y aunque parezca absurdo, estas convenciones contables nos afectan a todos de manera sustancial. Permitidme volver al tema de la financiación bancaria que algunos han planteado y de las dificultades de la financiación bancaria en este periodo concreto. Yo no quiero que os llevéis la impresión de que este es un mundo rosa y de que la inversión que no van a poder hacer las administraciones públicas, esto está resuelto con la financiación público-privada y aquí paz y después gloria. El problema es mucho más serio del que existe ahora, y si no consideramos el problema tal como es en realidad, mal estamos. De manera que todos los que nos estamos dedicando a esto
tenemos que tener en cuenta que hasta este momento la colaboración público-privada se ha basado en que existía un proveedor de financiación o un conjunto de proveedores de financiación que no eran la administración pública y que permitían que, con el riesgo de los proyectos, estos se construyesen y se desarrollasen a lo largo de muchos años, en los cuales pagaban la inversión, tanto de los inversores promotores como de aquellos que les prestaban dinero. Esta diapositiva es una diapositiva muy provocadora que ha puesto Standard & Poor's, que todos los días ahora justifica su existencia poniendo 25 análisis de distintos tipos en la web. Ha puesto hace 20 o 25 días en la web. Esta diapositiva lo que explica es, no sé si en la siguiente lo tenemos explicado, pero bueno, permitidme que lo explique, si luego me explico, se me explica la palabra con la transparencia. Lo que viene a decir aquí es, miren ustedes, la experiencia de la financiación de Project Finance. El Project Finance es la técnica que se utiliza para financiar los proyectos de colaboración público-privada. Es la financiación basándose en el flujo del proyecto y no en la seguridad de los accionistas. Los accionistas que participan en esto ponen unas garantías limitadas, normalmente algo entre el 20 y el 30% del capital del proyecto. El resto se lo piden prestado al sistema financiero bajo el esquema de Project Finance, que es decir, sistema financiero, querido, yo te explico cómo es este proyecto, te explico lo que yo soy capaz de hacer, te explico lo que hago y te explico los contratos que tengo con la administración pública, y si tú te fías de esto, verás que esto es un excelente negocio para todos. Y por tanto me prestarás el dinero y a lo largo de los años tú recuperarás tu dinero y yo recuperaré mi inversión. Y al final la administración pública encima se quedará con la infraestructura hecha y la explotará. Y mientras damos el servicio a la comunidad. Bien, pues lo que es relevante de esto es decir, oiga, que se dé usted cuenta, usted que se está metiendo en esto, de que todos los años esta línea azul oscuro quiere decir que son los banqueros los que han puesto el dinero. O sea que cuando ha necesitado usted dinero, una parte se lo ha puesto el equity, la parte de abajo, no sé si se ve la flechita cuando yo marco, la parte de abajo lo han puesto los promotores del proyecto. La parte verde, la parte de abajo es una parte marroncilla, la parte verde que está encima son algunos proyectos singulares que se han financiado con recursos a los mercados de obligaciones. O sea, no hemos ido a los banqueros, hemos emitido bonos, pero son los menos. Los más es que hemos ido a nuestro banquero amigo, le hemos explicado el proyecto y un sindicato de bancos nos ha prestado ese dinero. Y algunos singulares además han tenido el apoyo de las instituciones financieras internacionales. De manera que sea usted consciente de quien le ha prestado el dinero hasta ahora son los bancos. Pero es que estos bancos son aquellos que hoy no prestan dinero. Hombre, ¿cómo es posible? Que pues mire usted, precisamente la crisis bancaria, se me ha saltado la pantalla, no sé por qué ha pasado. ¿Vosotros la seguís viendo? Bueno, aquí está otra vez. La crisis bancaria ha provocado Basilea III. ¿Qué es Basilea III? Basilea III es uno de los varios apretones que estamos viendo diciendo, querido banco, usted no es solo que tenga que tener un 9% de core capital en función de lo que presta, es que además le vamos a discriminar a usted, como es usted de seguro, en función de a quién le esté prestando y a qué plazo le está prestando. De manera que cuando usted acepte Basilea III, que se lo va a imponer la Unión Europea, la financiación a largo plazo le va a consumir más capital teórico de ese que usted ha puesto que la financiación a corto. Y si usted le presta un proyecto con riesgo proyecto, le va a consumir más capital que si le presta a un gobierno seguro, por ejemplo, a Grecia, perdón, a Alemania. Y entonces lo que quiere decir es que aquello que estamos haciendo hasta ahora, que es financiación a largo plazo y riesgo proyecto, se ve penalizado, porque los que nos prestaban dinero es aquellos a los que nuestro propio sistema, que está recomendando la colaboración público-privada, está diciendo, no le preste usted dinero a estos, pero lo está diciendo por la vía de una reglamentación estrambótica. De manera que tenemos una combinación doble.
esta combinación lleva a que otras instituciones europeas, porque claro, el pensar que la lógica europea es absoluta y que unas instituciones no contradicen a otras, me parece que es ser demasiado optimista, otras instituciones europeas, y en este caso el Banco Europeo de Inversiones, se ha dado cuenta de ello. Entonces dice, hombre, si hay que seguir con la colaboración público-privada y no va a haber posibilidades de que nos presten dinero a los bancos, porque buenos están los bancos y además con las condiciones que usted les pone más, habrá que recurrir a los mercados de capital, bonos y obligaciones. Vamos a dirigirnos al público en general. Claro, no es tan fácil dirigirse al público en general, más fácil dirigirse cuando hay un interlocutor. ¿Cuál es el problema de dirigirnos al público en general? El problema de los mercados de capital. Hasta ahora la financiación, en parte, y varios de nosotros, de los que estamos aquí, hemos recurrido a los mercados de capital y hemos obtenido financiación para proyectos muy, muy grandes, pero hasta ahora esta financiación estaba de alguna manera asegurada por compañías de seguros, las llamadas monoline, que han desaparecido como consecuencia de la crisis económica. De manera que quien nos envolvía, nos prestaba su rating, nos daba su seguridad, quien aportaba esa seguridad que no podía tener en sí el proyecto, pues ha desaparecido. El Banco Europeo de Inversiones se ha dado cuenta de esto y ha intentado o está intentando recrear un mecanismo que lo vemos como un mecanismo eficaz y que nos parece suficientemente ingenioso, que es decir, bueno, mire usted, vamos a hacer una cosa, si usted encontrara un prestamista benéfico a su proyecto, ¿cómo? ¿Existe tal cosa como un prestamista benéfico? Bueno, si usted encontrara ese prestamista benéfico, alguien que se resignara a que no cobraba hasta que hubieran cobrado sus deudas los que le prestan por otros caminos, o sea, los obligacionistas. Si usted en su proyecto de valor 100 consiguiera que usted pusiera 30 y ese prestamista benéfico otros 30, es bastante probable que unos poseedores de deuda con una preferencia sobre todos los demás se consideren como que usted ha mitigado mucho el riesgo de que no les pague, puesto que el proyecto que tiene capacidad de generar para 100 solo tiene que generar para 40 visto desde su punto de vista, puesto que los 60 restantes no van a cobrar hasta que no cobren ellos. Esa es la idea de los bonos europeos. El Banco Europeo de Inversiones lo que está ya lanzando son inversiones de bonos europeos en las que él garantiza a los tenedores de los bonos el valor de la recuperación de su bono y con el dinero recogido él presta generosamente como prestamista de último recurso a los proyectos una deuda subordinada que va a permitir elevar la calidad. Digo esto para aquellos que estén pensando que para qué se van a meter en el asunto de un curso de concesiones si luego no va a haber dinero para hacer concesiones. Espero que si no hay dinero para hacer concesiones, por lo menos los que se metan en el curso puedan ir al Banco Europeo de Inversiones y montarnos el mecanismo. Pasamos al turno de palabra, me dicen, porque hemos consumido demasiado tiempo. Pero no debemos dejar las preguntas sin contestar. ¿Cómo hacemos, Juan? Pues lo que vamos a hacer es que, si os parece, que tenga alguna pregunta que ya lo vaya pidiendo el turno. Vamos a comentar una cosita muy brevemente sobre esto último que ha estado hablando Fernando. Los mecanismos para garantizar las inversiones. Al final estábamos hablando de eso. Bueno, hasta tal punto ha cobrado importancia la necesidad de garantizar las inversiones que la Unión Europea está analizando todos los mecanismos que han usado cada uno de sus países miembros y está emitiendo documentos para permitir que los distintos países sean capaces de aplicarlos. Tenemos aquí, a ver si logramos llegar a la transparencia. Esto es un resumen de algunos de los mecanismos de garantía que se han usado en la Unión Europea. Los bonos garantizados que está ahora pensando en emitir el Banco Europeo de Inversiones, ya los está emitiendo, por ejemplo, el gobierno francés, el Fondo Común de Titrización PPP. Bien, estos son los bonos
que funcionan, como ha comentado Fernando, como los bonos del Banco Europeo de Inversiones. Pero también se han usado otros mecanismos, no sé si se me sigue oyendo. Sí, se han usado otros mecanismos, como por ejemplo los instrumentos de garantía de préstamos que se han usado para los proyectos de la Red Transeuropea de Transportes. Estos mecanismos permitían garantizar hasta un 20% de la deuda aportada por los bancos. Es decir, que si los bancos de repente veían cómo los ingresos disponibles para el repago de la deuda disminuían, pues hasta un 20%, podían disminuir hasta un 20%, porque tenían un instrumento de garantía que seguía garantizando ese repago. En Alemania, por ejemplo, en todas partes resultaba especialmente complejo para los organismos locales, para los ayuntamientos, para los municipios, lanzar proyectos PPP, precisamente por la falta de garantías que aportan. Bueno, en Alemania el Verpflichtungsmodell es uno de los mecanismos establecidos para unas garantías de ingresos mínimos. Los proyectos tienen unos ingresos mínimos garantizados que también permiten cubrir la parte aportada por los financiadores. Uno de los más curiosos son las garantías de refinanciación que ofrece el gobierno flamenco para proyectos de transportes. Estas garantías son especialmente importantes en una situación de crisis como la actual, en la que resulta difícil obtener un crédito a término. Las concesiones suelen durar 25 a 35 años y difícilmente ahora alguien te va a aportar financiación para esos 25 o 35 años. Por eso el instrumento de financiación que se suele usar ahora para las concesiones es un crédito a medio plazo, lo que se llama un mini PERM, que te aparta financiación durante 7 a 10 años. El concesionario se ve expuesto a la refinanciación, pero no solo el concesionario, sino que al final el banco que ha aportado la financiación inicialmente, si el concesionario no consigue refinanciarlo, ve el repago de su deuda en peligro. Para evitar esto, la garantía que aporta el gobierno flamenco es de hacerse cargo del préstamo si el concesionario no consigue refinanciarlo. Como vemos, son todo instrumentos imaginativos para afrontar la misma situación, la situación de falta de financiación, la situación de falta de confianza y que se exigen garantías adicionales. Si por favor que alguien tiene alguna pregunta que hacer, quiere aportar algo, es el momento. El riesgo país, me dicen por aquí. Sí, voy a dejar a Vicente que responda a esto. Gracias, Juan. El tema del riesgo país, hombre, está por un lado el riesgo proyecto y está por otro lado el riesgo país. La evaluación del riesgo país es algo que hacen todas las empresas que tienen un poco de experiencia antes de lanzarse a invertir en un mercado. Pues lógicamente tienen que ver si ese mercado está lo suficientemente maduro, si cuenta con un marco. Lo que van buscando sobre todo es el tema de estabilidad, de que en los últimos años haya habido un marco económico, jurídico, social estable, y muy importante también el tema de que haya socios locales, porque al final no deja de ser una forma de mitigar el riesgo. Si tú tienes un socio local que es de fiar, que bueno, también hay que identificar al buen socio, pero si tú tienes un socio local que es de fiar, con el cual has trabajado antes, pues lógicamente ese socio local puede ponerte sobre aviso de muchas de las minas que te puedes encontrar por el camino y ayudarte a ir desactivándolas. No sé si tenéis preguntas. Bueno, hemos tocado muchísimos temas. La verdad que bueno, el curso que nosotros proponemos es de 4 meses, porque la verdad que esto tiene muchísimas vertientes. Tiene la vertiente jurídica, sobre la cual Antonio es un gran experto. Tiene la vertiente financiera, sobre la cual Fernando también nos ha hablado. No sé si tenéis alguna duda más o sobre algún tema en particular. Quizá mientras surge algunas preguntas, pues aprovechar un poco para contaros un poco cuál es el enfoque que nosotros le damos al curso. Lo que nosotros hacemos es
durante los 4 meses que dura el curso, ir presentando dentro de un marco jurídico y un marco económico de cuentas públicas, que por ejemplo pues trata todo el tema de la contabilidad nacional, que es clave para conseguir uno de los objetivos de las colaboraciones público-privadas, que es conseguir que las actuaciones inversoras no sean incluidas en el balance de las administraciones públicas. Pues luego ir presentando la colaboración público-privada desde los diferentes participantes, desde el punto de vista del concedente, desde el punto de vista del promotor inversor, desde el punto de vista del financiador y desde el punto de vista del usuario. El objetivo es, como os decíamos, que para que esto funcione el esquema le tiene que encajar a todo el mundo, y muchas veces, independientemente de cuál es la silla que tú estés ocupando, si no entiendes un poco qué es lo que persigue el que tienes enfrente, pues va a ser muy complicado que tú acabes llegando a buen término con él en el negocio que hagas. Aquí el problema es que pues hay muchísima gente, entonces entender un poco cuáles son las posiciones de los unos y los otros pues es realmente fundamental. El curso que proponemos, que es una formación a través de Internet, cambia un poco de la enseñanza clásica. Nosotros también somos profesores en la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí pues contamos con otras herramientas. Una muy importante son las videoconferencias, como esta en la cual estáis participando hoy. Hay 6 previstas a lo largo del curso. Está también pues una serie de manuales que hemos elaborado y unas presentaciones interactivas. Y luego el objetivo también es, durante los 4 meses que dura el curso, pues estar permanentemente colgando noticias importantes que van sucediendo en el sector e ir comentándolas con vosotros. También hay una evaluación que realizamos del curso, que se basa pues en los exámenes tipo test y en unos casos prácticos que hemos preparado. El objetivo es, en 4 meses, pues conseguir dar un buen baño en cuáles son los fundamentos de las colaboraciones público-privadas, para que aquellos de vosotros que queráis empezar a trabajar en este sector, pues veáis un poco de qué va el tema, no seáis ignorantes no ya solo porque igual algunos de vosotros pues ya tenéis gran experiencia en alguno de los puntos de vista que hemos visto, sino también saber un poco los otros actores que van a estar, pues cuáles son sus intereses, sus motivaciones, sus limitaciones. Este es un poco el objetivo del curso. No sé si hay alguna pregunta más. Preguntan si el riesgo país afecta más a la deuda pública que privada, por lo que no es tan problemático para inversiones. Bueno, aquí el problema es que esto va cambiando según estamos hablando, y es uno de los problemas que esto tiene es que nos estamos embarcando en contratos que van a durar 20 o 30 años en un mundo que está cambiando de forma continua, porque si nos remontamos 30 años atrás y nos ponemos en los años 80, pues todavía estaba el bloque soviético, Internet no existía, el mundo era mucho menos globalizado, y ahora fijaos lo que pasa. El tema del riesgo país, el tema de la crisis de deuda soberana que hay ahora, hombre, esto puede poner en peligro, por ejemplo, concesiones que antes se consideraban muy seguras porque, por ejemplo, tenían peajes en sombra o pagos exclusivamente por disponibilidad. Hombre, si los estados no llegan a pagar su deuda soberana, pues quizá también decidan dejar de pagar esto, ¿no? Con algunas motivaciones que va a decir Fernando. Vamos a ver, el problema perdón, voy a poner la pantalla. El problema de los cambios a lo largo de la vida de la concesión es un problema real, pero es un problema que al mismo tiempo se está solventando por el propio sistema. O sea, en este momento las garantías que requieren los financiadores, por ejemplo, de los propios países, requieren una seguridad jurídica que los países tienen que dar, y que si no la darán las instituciones multilaterales. Y si no la dan las instituciones multilaterales no habrá financiación. Cuando yo estaba diciendo que de 1.400 millones solo se han conseguido financiar 700 y pico mil, es porque los otros no han dado suficientes garantías. Pero esto no quiere decir que no se puedan hacer proyectos en ningún país y de ninguna manera. Es cierto que la incertidumbre lo que daña es a los países más inseguros. Y es cierto que ser un país más seguro, pues al mismo tiempo te permite invertir más. Pero no quiero que olvidéis que en base a la financiación privada se han hecho desde los ferrocarriles en España o el Metro de Madrid hasta el Canal de Suez.
O sea que aquí no estamos inventando nada, esto hace mucho que está inventado. Lo que sí es novedoso en este momento es que el mundo es consciente, en un mundo global, de que algún tipo de garantías tienen que existir para que esto siga funcionando. Por supuesto que si damos por supuesto que no va a funcionar nada, bueno, pues si no va a funcionar nada, más vale que cerremos la conferencia. Hay otro tema además, y es que pensar que estos son contratos a muy largo plazo, a 20-30 años, y ahora justamente pues estamos dentro de lo que es el ciclo económico, pues estamos en el momento, no sé si se oye, sí. No, dentro de lo que es el ciclo económico, pues ahora estamos hombre, no sé si habremos tocado todavía fondo o no, pero en cualquier caso poco nos tocará para tocar fondo. Esto puede hacer que muchas administraciones, por ejemplo, se replanteen hasta qué punto es conveniente lanzar colaboraciones público-privadas ahora o posponerlas en el tiempo, porque lógicamente aquellas administraciones que quieran lanzar colaboraciones público-privadas ahora, pues tendrán que pagarlas más caro si cierran la financiación que si esperasen a un momento en el cual haya más bonanza. En cualquier caso, no deja de ser un instrumento que se puede utilizar en los dos, bueno, a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Sí, déjame que intervenga, Vicente. Soy Antonio López Corral. En relación con la pregunta y el comentario posterior de Vicente sobre la evolución de las cuentas públicas y cómo puede afectar a la marcha de los contratos profesionales, comentaba al principio que la Administración, que es la titular del activo y la responsable del servicio, en cualquier momento, invocando razones de interés general, o por la propia marcha de la concesión o la propia gestión que hace el concesionario, puede encontrar, y le encuentra normalmente la tipificación de los contratos, razones por las cuales rescindir anticipadamente estos contratos. Hay una cuestión que es cómo una interrupción del contrato, que puede ser motivado pues, por los pagos por disponibilidad o los peajes en sombra que se refería Vicente antes, que a las administraciones les puede costar un suplicio en este momento de recortes hacerlos, qué es lo que puede cambiar para que estos contratos puedan seguir activos y que la administración no le quite la responsabilidad o que se la pueda quitar, y en qué condiciones quedaría el inversor si eso ocurriera. Bueno, digamos que ha habido experiencias, no tanto en España, pero en algún otro país, como ha ocurrido en Portugal, en que la gestión del contrato ha pasado de ser un peaje en sombra a un peaje directo, pagándolo el usuario, y como consecuencia de esto, pues ha habido una modificación del contrato que estaba permitida en la ley y por tanto se ha cambiado de una situación de gasto en la que el pago lo hacía la administración a una que hace el pago usuario. Es muy posible que esto lo veamos en algunas concesiones españolas en un breve plazo. Las administraciones han construido autopistas, por ejemplo, con peajes en sombra o por pago por disponibilidad, y los recortes van a poner en precario la atención de esos pagos, y posiblemente la solución va a ser que esto pase a pago directo por el usuario. Fijaros que hasta ahora veníamos arrastrando un poco la cultura de que si el usuario contestaba socialmente a estos pagos por tener autopistas libres y no tener disposición al pago, la administración a veces podía hacerse cargo de estos pagos, y así ha venido ocurriendo durante un montón de años, y sin embargo ahora vamos seguramente a vivir un proceso distinto. En vez de asumir la responsabilidad de la administración de los pagos por peajes en sombra, los pagos por disponibilidad, que sea pago directo lo que lo sustituya. En todo caso, si una administración en un momento determinado alterara por rescisión del contrato la marcha de una concesión o de una colaboración público-privada en general, existe lo que llamamos responsabilidad patrimonial, que como sé que algunos de vosotros seguro que os inquieta qué es esto de la responsabilidad patrimonial de la administración, que es un término que creo que está no del todo bien usado, querría aclarar. Hay un principio general que es que nadie se puede enriquecer injustamente de la desgracia del otro, y en España está no previsto en ningún lugar, pero sí de alguna manera explicitado en la ley del seguro. Es decir, nadie podría, asegurándose una casa,
poner cifras que le dieran lugar a una indemnización por el hecho del seguro que fuera superior al daño producido. Y precisamente las compañías de seguro hacen uso permanente de estas cláusulas para limitar las indemnizaciones que se hacen cuando hay incidentes de este tipo. Bueno, este principio significa que una administración no puede revertir una concesión y quedarse con los activos si están pendientes de amortizar desde el punto de vista financiero, y por tanto tiene que indemnizar y tiene que pagar esos activos pendientes de amortizar, e incluso si la reversión se hubiera producido sin mediar causa culpable por parte del concesionario, incluso la administración está obligada a pagar la tasa de rentabilidad que venía manteniendo el concesionario, porque se le hurta del beneficio que un contrato en activo y ganado en un concurso público le estaba produciendo. La ley española viene a establecer, aunque con alguna modificación producida recientemente, la Ley de Economía Sostenible, que esta indemnización tiene que ser la tasa de rentabilidad que se obtenía en los 5 años anteriores al que se produjese esta reversión. En el momento actual lo que viene a decir es que el lucro cesante, por el hecho de la reversión anticipada, si no medida esta culpabilidad por parte del concesionario por mala gestión o por otras circunstancias, tendrá que ser del 3% de la cantidad invertida en el proyecto en su origen. Cantidad que es cotejada por la Administración cuando se produce el acta de comprobación de las inversiones producidas antes de proceder a la venta. Gracias, Fernando. ¿Quieres tomar la palabra? Sí, yo no quiero que nos reduzcamos a propia imaginación. No sale, lo que no sale es la pantalla. Yo no quiero que nos reduzcamos a nuestra propia imaginación en la capacidad de aportar sistemas que permitan garantizar que la continuidad de este proceso. Me explico. Por coger un país que en este momento está de moda, Alemania. Bueno, Alemania lo que ha hecho es implantar el pago de la viñeta. No sé si sabéis lo que es la viñeta. La viñeta es que los camiones de más de 3,2 toneladas que pasen por las carreteras alemanas paguen. Ya ha montado un complejo sistema que es caro, pero que le sirve para recaudar cerca de 3.000 y pico, no llega a 4.000 millones de euros al año. Esos 4.000 millones de euros al año no van a la hacienda pública, van a un fondo, a un sinking fund, van a un escrow account, van a una cuenta no disponible que se pone a disposición de una institución que tiene un largo nombre del R, etcétera, de esos nombres que juntan 4 palabras en Alemania, que es una organización para el desarrollo de las infraestructuras de transporte y sirven como garantía para los pagos de los contratos posteriores concesionales que sirvan para el desarrollo de esas infraestructuras. De manera que ahí se acaba de crear un mecanismo hasta cierto punto independiente o paralelo a Hacienda, para que un determinado país utilice los recursos que está ingresando para el desarrollo de otras infraestructuras de transportes. Por tirar una pregunta así tonta, ¿os dais cuenta de lo que supone que hay autopistas de peaje en España que dentro de menos de 11 años, 10 años, autopistas de las de mayor tráfico de España, vuelven a la administración y en teoría podría no cobrarse peaje o seguirse cobrando peaje y pasarlas a un fondo para que siguiera alimentando las garantías? O sea que la confianza se recrea y en parte se recrea utilizando los propios mecanismos que tenemos. Bien, no sé si es tan pertinente. Ahí lo tenéis. Nos hemos pasado 10 minutos, sí, nos hemos pasado 10 minutos. Veo que seguís enganchados al foro, lo cual nos gratifica a todos mucho. En fin, si tenéis alguna cosa más, pues encantados. Sí. Fernando. No te oímos.
Fernando, recuerda que para hablar tienes que pulsar la tecla Control en tu teclado para que te podamos oír. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis ahora? Sí, perfectamente. Sí, mirar, mi pregunta es, yo soy ya un profesional con bastante experiencia en el sector de las aguas. Nos encontramos que en este sector los PPPs son conocidos de muy antiguo y muy ampliamente aplicados, aunque es cierto que quizá no son tan modernos como se dan en otro tipo de infraestructuras. Pero nos encontramos que la administración, así como las empresas, se han adaptado fácilmente a estos mecanismos y tienen equipos muy polivalentes y muy multidisciplinares para estudiar estos temas. En la administración, y sobre todo cuanto más bajo es su nivel, digamos, de ámbito regional, tienen muchas dificultades de disponer de equipos que sean capaces de entender la complejidad de estos sistemas. ¿Existe alguna experiencia en el mundo o en España incluso de apoyo a estas administraciones para que de alguna manera, o de tutela, para que de alguna manera estos elementos sean más entendidos? Porque los técnicos pueden tener la capacidad individual que tengan, pero como sistema, como colectivo, como equipo, no están organizados para atender con facilidad estas cosas y las atienden de una forma, digamos, muy obsoleta, muy antigua. Sí, Fernando, déjame, soy Antonio López Corral, que haga un comentario respecto a esta preocupación tuya. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tienen las colaboraciones público-privadas es que requieren un nivel de pericia en los actores importante. Fijaos que se trata de invertir en activos, mantenerlos, explotarlos, financiarlos, supervisar por parte de la Administración la calidad de la prestación que se está realizando del servicio contratado y finalmente pagarlos, y eso tiene que permitir la recuperación en un número determinado de años de todos los gastos que ha cometido el socio privado y además que le quede una rentabilidad razonable. Bien, es decir, estamos ante uno de los negocios más complejos de los que existen. Fijaros que los negocios normales no consisten precisamente en hacer una inversión de 300 o 400 millones de euros en 3 años y luego recuperar el dinero en 30 años. Claro, esta complejidad es difícil de que se le deba de exigir a los funcionarios de una unidad administrativa donde la lógica de la función pública pues ha quedado limitada a lo que es la contratación ordinaria, quedándose los riesgos habituales de un proyecto de este tipo en la administración, de tal manera que esa solución que prevé una normativa de contratos de la administración pública normalmente tendrá muy tipificado el contrato y las posibilidades de actuar y variar sobre él pues son mínimas. Pero claro, aquí llegamos a un contrato mucho más versátil, mucho más amplio, mucho más capaz, con un potencial enorme, pero como decía Vicente Alcaraz antes, esa potencialidad, en la medida que puede ser muy flexible y muy capaz, pues también puede producir efectos contrarios a los que se desean si no son manejados con la suficiente pericia. En definitiva, es obvio, como tú bien dices, que ir por esta vía requiere una capacitación de las unidades administrativas responsables muy seria. Y yo diría algo más, no solo de las unidades administrativas, también de los promotores locales, los inversores, los financiadores, los operadores. Y además, como también decía Vicente y Juan antes, para que el contrato de colaboración público-privada sea realmente de colaboración público-privada, se requiere que todos los actores entiendan el punto de vista de los demás, y un poco lo que hacemos en el curso que os proponemos es analizar una colaboración público-privada desde el punto de vista de lo que es la visión de una administración, la visión de un promotor inversor, la visión de un financiador, la visión de los usuarios, de los operadores, etc. Nosotros lo que hemos hecho, y esto es la experiencia que te quiero resumir,
en España, cuando nos planteamos cómo iba a ser el mundo de las colaboraciones público-privadas, pensando en que se iban a reducir las inversiones si no hacíamos algo, por la vía de que se iban a reducir los fondos europeos, los fondos estructurales y de cohesión, y teníamos que dar la entrada a un sistema que fuera capaz de complementar las necesidades de inversión que tenía el país, teniendo en cuenta que perdíamos nuestras oportunidades de los fondos europeos. Lo que hicimos fue, bueno, pues si vamos a ir por la vía de las colaboraciones público-privadas, hemos de formar a quienes han de gestionar los proyectos durante un número tan largo de años, porque una administración necesita que estos proyectos queden en manos responsables, en manos profesionales, en manos fiables, en definitiva, de asumir la responsabilidad pública haciendo las inversiones y en nombre de la administración. Bueno, nuestra preocupación fue dotar de una capacidad de conocimiento, de preparación a los gestores de estos proyectos, y para eso el Ministerio y las grandes empresas y el Colegio de Ingenieros de Caminos fundaron el máster, que este año va por su 10ª edición, y que básicamente podemos presumir de que ha formado a los más importantes profesionales del mundo privado y del mundo público, que están expandidos por toda la geografía universal, llevando de la mano de las empresas españolas ese liderazgo al que antes Fernando hacía referencia. Esto es una vía, es decir, la vía es hacer este curso máster, esto es una versión reducida de lo que el máster plantea, está reducida a lo que es un programa académico y práctico de unas 100 horas, el máster lo tenemos en 500 horas, son 60 créditos europeos, equivalentes a 1.800 horas de trabajo, y aquí lo que hacemos es una síntesis, pero muy completa y de gran alcance de lo que pretende el máster, pero con un nivel de desarrollo más limitado por las posibilidades que nos da el tiempo de las 100 horas, que es equivalente al curso. De alguna manera, esta formación es la que permite, asumida por las administraciones y asumida por los inversores privados, la que les puede hacer llegar con total solvencia a este mundo de las colaboraciones público-privadas. Y lo que estamos haciendo es fomentar esta vía en todos los sentidos. El acuerdo que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos español ha hecho con Estructuralia no hace sino confirmar este hecho. Es decir, el objetivo es llegar con alcance planetario a todas las administraciones, a todas las empresas que se quieran aproximar a este mundo, ofreciendo un instrumento que dé solvencia a los actores. Hay una vía adicional a la que España todavía no ha renunciado, pero que no ha puesto en marcha, que es la creación de agencias especializadas en el mundo de las colaboraciones público-privadas que puedan apoyar a las administraciones en esta tarea. Estas agencias han empezado a funcionar en algunos países con suerte diversa, entre otras razones porque la orientación que están tomando no responde muchas veces a criterios de conocimiento de la problemática que han debido acompañar a los decidores de esta creación de estas unidades, de tal manera que a veces, y yo he tenido la experiencia y algunos de los profesores que me acompañan también la han tenido conmigo en América Latina, de que al final, en vez de constituirse en un elemento de apoyo y de agilidad y simplicidad de los procedimientos, lo que han hecho ha sido complicar la situación, alargarla, y han entrado muchas veces las unidades de apoyo con las unidades responsables de las administraciones en conflicto, y esto ha provocado algún problema. Y digamos que nosotros hemos apostado por la vía de la formación, otros países prefieren actuar por la vía de que la agencia, una unidad especializada, les acompañe. Nosotros estamos convencidos de que la agencia no es necesaria, pero sí podría resultar conveniente, y que en todo caso dotar de pericia a los profesionales es algo fundamental, porque este es un mundo excesivamente complejo para no ir bien cargado de conocimientos a la hora de abordarlos por la, digamos, la peligrosidad que puede conllevar para las administraciones responsables de una gestión mal llevada por las unidades administrativas de los proyectos. Oye, pues muchísimas gracias, y ha sido muy interesante para mí el coloquio, de verdad. De verdad. Muy bien, si tenéis alguna otra pregunta antes de dar por finalizado, a ver, alguna persona que... Hugo, si te animas. Los uruguayos están haciendo una experiencia extraordinaria
que lo estamos poniendo como ejemplo en todos los países en los que tenemos alguna responsabilidad sobre estas cuestiones, porque han hecho un marco regulatorio nuevo, porque están formando y dando pericia a sus actores, no solo de la administración, sino también del sector privado, del sector financiero, y luego además han creado una unidad que además la han concebido sobre una unidad ya existente, que es la Cooperación Nacional de Desarrollo, que puede ser el instrumento de apoyo a las unidades administrativas de otras administraciones y los distintos departamentos de la Administración del Estado para que los proyectos puedan ser lanzados al mercado con la solvencia de que hablábamos antes. O sea que, Hugo, espero un comentario tuyo. Hugo me dice que has desaparecido del mapa. Te vamos a poner falta y te lo indicaremos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si no hay más preguntas, os agradecemos a todos vuestra participación y os animamos a hacer el curso. Tener la seguridad de que si no mereciera la pena el esfuerzo que vais a hacer, no lo recomendaríamos. Nosotros creemos que esta es una vía de trabajo muy interesante y finalmente, pues si decidís participar, pues estaremos acompañando durante unos 6 meses hasta la terminación de esta próxima tercera edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto.